La reforma educativa se realizó en este país con la intención de mejorar la calidad de enseñanza de los niños y las niñas aquí en México. Pero los niños y las niñas son los que menos importan en un tema que se ha politizado entre un sindicato o una disidencia de un sindicato, mejor dicho, una CENTE que está buscando urgentemente tener de nueva cuenta sus prebendas, tener de nueva cuenta sus beneficios y un gobierno que ha radicalizado su posición. Hoy en Punto Cero hablamos del conflicto magisterial. Mi cuenta de Twitter y Facebook, Luis Cárdenas MX. Bienvenidos, comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Seguimos en Punto Cero, el día de hoy platicando sobre el conflicto magisterial. Alejandro Ordóñez de Mexicanos Primero, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias por esta invitación. Qué gustazo que estés acá con nosotros. Oye, Alejandro, platicamos hace unos días con el secretario de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Chong, y hablamos justamente sobre el tema magisterial. Nos dijo Miguel Ángel Osorio Chong que la reforma educativa no está sujeta a negociación, aunque si no está sujeta a negociación no entiendo por qué está negociando o qué diablos es lo que está negociando. ¿Te parece si escuchamos lo que nos dijo Osorio Chong para abrir esta plática y hablar sobre lo que representa la reforma, cómo estaban antes de la reforma y cómo viene todo este conflicto magisterial? ¿La escuchamos? Por supuesto. Miguel Ángel Osorio Chong. No está a negociación en una reforma educativa y dos, no está a negociación ningún proceso legal de ningún líder o detenido. No está. Lo que está en nuestra mesa poder dialogar y resolver otros problemas que son igual de importantes y que creo que ellos deben de reconsiderar y deben de verlos. Pedían una mesa de diálogo, hoy la tienen, sigue abierta, pero sí, por supuesto, en la misma mesa de planteamiento de que tienen que regresar la tranquilidad a las zonas en las que hoy hay un gran conflicto. No hay esa voluntad expresa en los hechos para poder seguir adelante. Nosotros, ellos exigieron durante mucho tiempo una mesa de diálogo. Esta está puesta y lo que les he dicho es que hay que aprovecharla por el bien de ellos, por el bien de Oaxaca y para resolver y regresar a la tranquilidad. Les he ofrecido mesas sociales, mesas de educación, no para modificar, sino para resolver muchos de los problemas que hoy tienen, pero también les he dicho que en cualquier diálogo es fundamental que se ponga en la mesa la tranquilidad. ¿Qué diálogo en el mundo? Una vez que se llegue al diálogo, se ponen condiciones para poderlo seguir adelante. Sin embargo, ha habido negativa y estamos en una situación difícil, compleja. Pues es lo que dice Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro, que no está sujeta a negociación la reforma educativa. Dice que les está ofreciendo mesas, que les está ofreciendo también apoyos. Ciertos apoyos se entiende, no sé, más recursos a ciertas escuelas. El tema de la evaluación, pues no se puede modificar del todo. La ventanilla no es la correcta, sería en el Congreso. Pero, a ver, empecemos desde arriba. Primero, ¿qué es la reforma educativa? Porque ellos dicen, esa no es reforma educativa, es una laboral y es punitiva y etcétera. ¿Qué es y cómo era antes, Alejandro? Cuéntanos. Creo que es súper importante el que volvamos a retomar los conceptos. Le ha llamado esta administración, la administración de Peña Nieto, la reforma educativa a esta modificación que sucedió a partir de 2012. Cuando toma posesión, recupera un esfuerzo que venía siendo impulsado por sociedad civil de años, y te hablo de años, más de 9 años, en la que organizaciones como Mexicanos Primero hemos procurado cambios a nivel estructura. ¿Qué se logra con esta propuesta que él genera? Una reforma al artículo 3 constitucional, en la cual el acierto fundamental es que se establece que el Estado debe garantizar educación de calidad. Importantísimo introducir ese concepto, porque no bastaba que fuera laica, obligatoria, gratuita, universal, si los niños no estaban desarrollando su máximo logro de su potencial. El que haya calidad lo vuelve exigible como un derecho. Eso es importantísimo. Suceden cosas paralelas a este proceso. Se genera la Ley General se modifica la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación, Ley del Servicio Profesional Docente, leyes importantísimas que buscan regular el cómo un maestro ingresa al sistema educativo, cómo es promovido, cómo va a ser el nuevo arreglo institucional con las plazas. Es una ruptura enorme al sistema político corporativo que teníamos. ¿Por qué enorme? Porque una plaza se vendía, se heredaba, se transmitía, se prestaba.
un sinnúmero de prácticas ilegales que no permitían que la mejor persona llegara al aula. La llaman a esta reforma educativa, porque sin duda tiene un concepto, un tema educativo, refiere a lo educativo y se usa una modificación legal. Aunque es más laboral en un sentido porque es la reestructura del gremio. Incluye modificaciones administrativas que tienen evidentemente repercusiones en lo laboral, y me gustaría incluso aclarar algunos de los mitos que se han generado de esto. Sí, adelante. Una verdadera reforma educativa sin duda necesita mucho más, como muchos críticos, como muchos académicos, muchos manifestantes así lo expresan, ¿no? Requiere que revisemos el modelo pedagógico, cómo acompañamos a los maestros. Una gran cantidad de cosas para hablar de una verdadera reforma educativa. Así se le llamó a esto que se hizo, que tuvo todo un proceso legal, que 80% del Pacto por México lo aprobó, y ahí tienes a todas las corrientes partidistas incluidas. ¿Por qué? Porque era necesario este cambio a nivel sistema. ¿Qué sucede entonces después de todo esto? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto agravio en muchos? Creo que hay muchos elementos a considerar. Uno, el cómo se informa de estos cambios a los maestros, que son los primeros que reciben estas modificaciones. Viene el tema de la evaluación, viene el tema de los ascensos, temas muy álgidos para ellos. Y vienen otros donde cierran, por ejemplo, los recursos financieros para los estados. A la gente a la que realizamos el censo es a la gente a la que le vamos a pagar. Y se vuelve a centralizar la nómina y a ver nada de que los estados van a decidir cómo lo pagan. Lo vuelve a pagar la federación. Que ahí estás tocando el tema fundamental de un movimiento que se basaba en este flujo de dinero del cual venía por parte de la federación hacia los estados. Caso concreto, IEPO de Oaxaca. Le cierras la llave. Totalmente. Y entonces ya la gente ya no puede continuar en Oaxaca haciendo lo que hacía anteriormente. Pero hay un tema que creo que debemos de tomar muy, muy en consideración. Ellos siguen diciendo que es una reforma más laboral y que es una reforma además punitiva. Es muy triste escucharlo, pero sí, en este país creo que no evaluábamos a los maestros antes de la reforma, ¿no? No, habían comenzado ejercicios de evaluación universal. Era opcional la evaluación, no estaba sujeta ni tanto a beneficios y tampoco a sanciones o a estrategias de acompañamiento para el maestro que se le ha mal evaluado. Es más, me voy un poquito antes de la reforma educativa, porque justo cuando sucede la reforma, se mandata el que se genere un censo por escuelas, el CEMAVE, Censo de Escuelas y Maestros de Educación Básica y Especial, y lo que se encuentra es cómo estaban nuestros maestros, cómo están las escuelas, porque es impresionante que una quinta parte del recurso público que se va a educación y que el 90% de esa quinta parte se destina a salarios, no supiéramos cuántos maestros había, era inverosímil. No teníamos idea ni de escuelas. Era ni de inverosímil. ¿Cuántas escuelas había? Vamos a platicar un poquito cómo era antes, después de la pausa, ¿te parece? Por supuesto. Hacemos una pausa, platicamos con Alejandro Ordóñez de Mexicanos Primero. Seguimos. Seguimos en Punto Cero platicando en torno al conflicto magisterial. Hablamos, Alejandro, en el primer bloque sobre el tema de la reforma educativa, lo que representa la reforma y qué es lo que cambió. ¿Cómo era antes de la reforma educativa la educación? Concretamente, ¿qué es lo que hacían los maestros? Se dice que vendían plazas, que no iban a trabajar, y es cierto, no iban a trabajar y no pasaba absolutamente nada. ¿Cómo era antes, Alejandro? Cuéntanos. Había un sistema de mucha opacidad donde no se separaba lo político de lo educativo y una complicidad enorme de los sindicatos. Los sindicatos, que en su esencia tendrían que únicamente velar por los derechos gremiales, los derechos laborales, estaban completamente inmiscuidos en lo educativo. Era una situación con una complicidad tan grande que hablamos de millones los que incluso a nivel de erario público se estaban desviando hacia ellos. Era un desorden tal en la nómina, un desorden tal en lo educativo, que tomaron tal poder que revertirlo iba a generar muchísima turbulencia. Nosotros lo avistamos desde antes de que se vinieran los cambios, de que tenía que suceder este tipo de manifestaciones y expresiones en contra. Realmente los mitos que han surgido de que es punitiva, mucho tiene que ver con cómo se informó a los maestros de la evaluación. Y aquí puntualizo uno de los mitos, ¿no? Es que si me evalúo y repruebo me van a correr. Completamente falso en varios sentidos, o más bien impreciso. Ahí tienes que reprobar 3 ocasiones consecutivas la prueba para que una de dos, si tú recibiste tu nombramiento antes de 2012, antes de 2013 que entra en vigor la reforma,
no te pueden correr, conservas tus derechos laborales, pero si 3 ocasiones repruebas, mediando una estrategia de formación y acompañamiento, me estás demostrando que no tienes la responsabilidad para estar al frente de los niños. No te puedo dejar al frente de los niños porque los niños son nuestra prioridad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que posicionarte en alguna otra área del sector público, conservando tus derechos, pero no te puedo dejar frente a los niños. Sí, pero no te corro. Pero a ver, seamos, creo que todavía está más preciso en este tema porque las evaluaciones son anuales. O sea, tienes 3 años para pasar un examen. Y dicen los maestros disidentes, Alejandro, que no es lo mismo evaluar, y tienen razón yo creo en cierto punto, no es lo mismo evaluar un maestro de Chiapas que un maestro de la Ciudad de México, que un maestro de Monterrey, que un maestro de Oaxaca, por las condiciones particularmente socioeconómicas. ¿Qué es lo que cambia en esta evaluación? ¿Qué es lo que consiste la evaluación? O sea, les preguntan cómo enseñar, les preguntan sobre conocimientos básicos. ¿Qué es lo que les preguntan? ¿Y qué dices al argumento de la CENTE en ese sentido, de que tiene que ser diferente? Tiene cierta validez el argumento en cuanto a que el instrumento debe ser tan fino que te detecte que el maestro realmente tenga esa vocación, ese trabajo en grupo. En eso tenemos muchos puntos en coincidencia, los académicos, la sociedad civil, quienes la criticamos. ¿Qué evalúa esta prueba? Tiene 4 fases. Una primera, presentan un portafolio de evidencias. En este portafolio incluyen expedientes de sus alumnos, desde los que tienen menor calificación hasta los que tienen mayor calificación, y justifican a qué se debe esas calificaciones. El director de su escuela presenta un reporte de cumplimiento de obligaciones. Si el maestro cumplió, si tuvo juntas con los padres de familia, si llegaba puntual. Y hay una siguiente etapa que consiste en un examen en línea que se presenta en computadora, mucha crítica porque se realiza durante 8 horas. Es un examen muy pesado, dividido en 2, uno de habilidades y conocimientos de la práctica docente y otro una planeación didáctica argumentada, que lo que hacen es, hacen una planeación de una clase y en computadora la redactan. Esto lo evalúa el INEE, lo opera el Ceneval, va también con la coordinación de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, y es un examen en línea que busca evaluar tanto conocimientos de la normatividad, dominio de la materia, el cómo reaccionar ante situaciones con los papás, con los alumnos. Un examen muy complejo, con mucha participación de docentes incluso en la elaboración de este examen, y con una muy grande seriedad del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INEE. ¿Qué ha sucedido? El que no se ha transmitido lo valioso que tiene esta prueba, en muchos sentidos. Esta presión de lo punitivo se debió al discurso con el que las autoridades educativas entraron. Quien no se evalúe va a ser despedido. Cuando debió haberse dicho, maestro, la evaluación no solo es una obligación como un servidor público, sino es un derecho que tú tienes, porque yo, Estado, estoy obligado a atenderte en todas tus deficiencias. Tú sales mal en estos sentidos porque prometieron... Tengo que poner bien. A ver, me llama la atención porque esos 3 puntos son muy importantes, Alejandro, que tiene una prueba. De hecho, es información que creo que no teníamos muy en la cabeza porque todo se va en las vísceras y se va en otros asuntos. Pero sí hablamos de una prueba muy compleja. Antes de esto, hablando de las vísceras, salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿estás o no estás de acuerdo con la CENTE? Esto fue lo que nos respondieron. Ya, vamos a verlo. Sí, los apoyo. Porque son intransigencias del gobierno lo que están haciendo, el querer quitarlos, valorarlos, no se puede. O sea, hay que apoyar a la educación. No estoy de acuerdo, o sea, pueden tener una causa justa, pero no considero que deban de obstaculizar el libre tránsito de las demás personas. Sí, apoyo, pues porque es su derecho de manifestarse sobre lo que no están conformes. Para nada, porque así están deteniendo el tráfico, todo eso, ¿no? Deteniendo todo eso, o sea, pues están haciendo mal a la ciudadanía, ¿no? Al público. No los apoyo, porque creo que realmente no tienen derecho y aparte son 3 estados donde nada más, donde hay... En esos 3 estados los que realmente están manifestando son estados donde realmente la parte del analfabetismo es muy alto, ¿ok? Entonces, y aparte no me agrada porque bloquean las avenidas principales y eso retrasa mucho tiempo para las personas que trabajamos por acá. Bueno, hay una diferencia ahí de opiniones entre algunas personas que los apoyan y los apoyan y apoyan una causa, pero me llama la atención porque el juego de la educación está presente y no, de ser dicho muy simple, la educación es lo que está peleando la CENTE, simplificándolo.
y pues no, está peleando plazas, está peleando derechos, está peleando otra cosa. ¿Qué te parece todo esta respuesta de la gente y este discurso politizado? Tú decías hace rato, la bronca fue que entró muy duro Aurelio Nuño, que entró muy duro el discurso de quien no entre va a ser corrido y van pues, a despedirlos, etcétera, y al final pues esto terminó por radicalizar mucho el movimiento y convertirlo en un elemento político. Hacemos una pausa y platicamos sobre este tema, claro, la politización de la educación al final. Esto es Punto Cero, Luis Cárdenas, MX, Twitter y Facebook. Seguimos en Punto Cero platicando sobre el conflicto magisterial. Alejandro, el tema político, la educación se ha politizado, el conflicto, cada quien tiene un discurso radicalizado y al final pues no sabemos qué está pasando con la evaluación realmente. Cada quien se ha ido por el tema visceral más que por el tema racional de cómo mejorar la educación y cuáles son las críticas también a esta reforma, porque hay cosas imperfectas, o sea, nada puede ser precisamente una monedita de oro. A ver, cuéntanos primero la politización, ¿qué persigue la CENTE, qué persigue el gobierno y por qué la radicalización de ambas posturas? Bien importante incluso el matizar, ¿no? La misma Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, la CENTE, surge como un brazo opositor a todo el cacicazgo que hubo con el CENTE. Con el CENTE, exactamente, contra el Bester Gordillo, contra Jongitud, en fin, ¿no? Un conjunto de cosas corruptas que ellos combatían. Tuvieron la oportunidad enorme de transformar el estado de Oaxaca, el estado de Michoacán, Guerrero, Tabasco, lugares donde ellos se ubican y tienen gran fuerza, Chiapas, y acaban convirtiéndose en el monstruo contra el que lucharon. No todos, y no absolutamente todos, y eso lo recalco, porque hay muchos maestros pertenecientes al movimiento que están casados con esa causa, una causa justa que te recuerda la opresión, el abandono y el rezago en el que se encuentran estas entidades. Eso es importantísimo no perderlo del radar. Sin embargo, cuando revisamos a los líderes sindicales, quienes están orquestando las marchas, quienes están al frente, te das cuenta que ostentan plazas de maestro cuando se dedican a hacer labores sindicales, te das cuenta que tienen sueldos millonarios y que su modo de actuar es coercionar a los mismos maestros, amenazan, hostigan, violentan al mismo Estado y a los mismos pobladores. Es un tema que se vuelve político, es un tema que se vuelve financiero. Me voy a 1992, donde se le entregan, por ejemplo, en Oaxaca, ahorita que es el tema tan grave que estamos viviendo, se le entrega todo el poder al sindicato, a la coordinadora. No, ¿Quién estaba ahí? Fue el gobernador priista el que le entrega todo en una minuta que se firma, porque se descentralizó en ese momento la educación y dijeron los estados se hacen cargo de su educación. Y a la CENTE, cuando se conforma el IEPO, el Instituto Estatal de Educación de Oaxaca, lo que se hace fue, pues ustedes tienen todo el control, ¿no? Ustedes tienen el banco de las plazas, se nombra una fiscalía especial para perseguir delitos de quien ataque a los maestros, se nombran 4 abogados pagados por el Estado, le damos 500 becas a los hijos de los dirigentes, se les entrega una cantidad millonaria de concesiones impresionante. Nace esto para protegerlos de toda la amenaza que tenían de los sindicatos, ¿no? del mismo CENTE, pero acaba dándoles un sistema de impunidad que acaban ellos perfeccionando. Al interior se vuelve un conjunto de coaliciones reactivas y al exterior una red también muy reactiva y grupos de choque. Entonces, entender ese tema es muy importante porque te refleja todo lo que se está viviendo, ¿no? Un discurso que si somos romanticistas podríamos, si somos romanticistas y nos casamos con el discurso, olvidamos las prácticas indebidas que ellos han tenido. Y olvidamos la historia y el contexto. Diodoro Carrasco, si no me equivoco, creo que estaba, ¿no? Del 92, ahí al 98, allá en Oaxaca. Y bueno, él entrega todo esto porque tenía también, y lo sigue teniendo, lo tuvo durante mucho tiempo, el PRI, la estrategia de callar los sindicatos a billetazos. Hizo millonarios a muchos líderes. Hoy tenemos 2 líderes presos, Francisco Villalobos y Rubén Núñez, que se antojaba que jamás los iban a tocar. Habíamos platicado en muchas ocasiones con Rubén Núñez. Y él decía, no tengo problema, no va a pasar absolutamente nada. Pero la radicalización de algo que se fue dando con el tiempo y que de sopetón te lo quitan, pues provoca un coraje y un pataleo de este tamaño. Si siempre los estuviste manteniendo a billetazos, si siempre les dabas dinero para que no te hicieran un país incendiado y de repente se lo quitas, pues tienes a la gente muy enojada. Sin embargo, aunque si bien es cierto, como dices Alejandro, que hay maestros
que están siendo coaccionados por los líderes para hacer lo que tengan que ser bloqueos, etcétera, etcétera. También es cierto que hay un tema de una formación muy particular con ciertos maestros, particularmente rurales. El tema, y a mí me preocupa mucho eso, el tema de la radicalización por una formación marxista, por una formación de extrema izquierda. No se trata de satanizar a Marx ni al comunismo, pero una formación de extrema izquierda que te lleva a pensar y a antojarse que la revolución cultural china está presente en nuestro país cuando ves los casos de humillación. Ese es un asunto también muy complicado, porque la gente ha trascendido. Platicábamos hace poco también con líderes de Chiapas que dicen, vamos a retener a todas las transnacionales, un discurso anticapitalista, un discurso que va hacia el comunismo, hacia el socialismo, que insisto, no estamos asustados por ese tema, sino por la radicalización de lo mismo. No, y efectivamente, de aquí brincamos un tema distinto, ¿no? El tema de lo político ya lo revisamos, incluso cómo se usa la justicia a modo. El que con el Bester Gordillo se le detenga, sucedió otro quinazo. No se desarticula toda la red de corruptela que había, solo se detiene a la líder y se acabó. Y ahorita detienes a los líderes en un momento evidentemente político, en el cual se empiezan a afiliar con otro partido, con Morena, tiene cerca 2018, y casi el mensaje que se está dando con las autoridades educativas es, pues si no te alías con reforma educativa, te aplico la ley. Si te alías conmigo, no te la aplico. Entonces, este uso selectivo de la perverso lesiona mucho, no solo a la reforma educativa, lesiona a los maestros, que es lo que mencionas, ¿no? Hablas de su formación, cómo estamos acompañando a los maestros, es algo en lo que el Estado está en completa deuda con nuestros profesores. Claro. ¿Por qué? Porque las escuelas normales donde ellos crecieron se volvieron como hongos sin regulación. Deben desde 2014 la reforma a las escuelas normales, que debería garantizar que el maestro que estudia para ser maestro salga listo para ser maestro. Sus planes de estudio son caducos, ya no hablemos ni de la filosofía. ¿Esa reforma está pendiente todavía? ¿O ya está totalmente pendiente. O sea, la reforma a las normales rurales sigue en particular pendiente. Ahí está en el Congreso atorada. Y a todas las reformas del país. Está atorada, no se ha implementado, estaban los plazos legales y no se ha hecho. Se armonizan las leyes en los estados, pero se deja en olvido ese tema. Como también empezamos por la evaluación, cuando no teníamos todavía una estrategia de formación. ¿Cómo vamos a acompañar a los maestros que reprueben? No se dio a tiempo, no se comunicó a tiempo, no se informó cómo se debió haber hecho. Sí. El maestro está muy solo, muy olvidado. Por un lado tienes a líderes sindicales que no los representan, que no los escogieron, sindicatos a los que los afilian de forma automática sin que ellos decidan. Incluso yo quiero estar a tal sindicato, tal otro. Son pocos los estados donde ellos pueden decidir. Están tan solos que generalizamos a veces en los comentarios y decimos todos los maestros, todos los de las marchas son maestros. Empezamos a generar bandos que politizan y los lastiman. Volvíamos al punto cómo se introdujo el tema de la evaluación, no como un derecho, sino como una obligación. No hay un acompañamiento. Y no hay formación continua de calidad, no hay tutoría con ellos cuando está establecido en la ley que tendrían que tener un tutor. Entonces, es un tema bien complejo el que están viviendo los maestros, con mucha desinformación, en la cual desconocen sus derechos, no saben, les cuesta mucho trabajo distinguir entre los mitos y lo que es real. ¿Por qué? Porque tenemos estos sindicatos que precisamente difunden mucha información, que más bien es desinformación lo que les están acercando. Y que con esta politización, pues terminamos desinformados todos en el país. Hacemos una pausa y seguimos platicando al respecto del tema. Quiero que nos platiques luego del corte, si te parece bien, Alejandro, cuáles son las fallas de esta reforma educativa, porque también, insisto, no todo es perfecto y hay cosas que tienen que modificarse. Hacemos una pausa. Luis Cárdenas, MX, Twitter y Facebook. Seguimos. Seguimos en Punto Cero, Luis Cárdenas MX, en Twitter y Facebook. Hablamos sobre el tema de la reforma educativa y hablamos sobre todo sobre las fallas que puede tener esta reforma educativa que no es perfecta. Mexicanos Primero, que de hecho es un objetivo de la CENTE, porque dicen que ustedes quieren privatizar la educación, le ha señalado también fallas en esta reforma educativa. Se impulsó, pero nada es perfecto, todo puede ser modificable. Cuéntanos cuáles son las que detectan en Mexicanos Primero. Me aludo al núcleo que tenía la reforma. Ya mencionábamos que el núcleo era la educación de calidad, un concepto introducido, y un aspecto muy importante de cómo llevar a cabo esa calidad era a través de la idoneidad de los maestros y definir que fuera su mérito lo que tenga que ver en cómo ascienden o cómo ingresan al sistema educativo. ¿Qué ha sucedido? Que no se transmite bien la reforma, no se está implementando de forma adecuada. De forma atropellada estamos retrocediendo muchos años que se han venido impulsando estos cambios.
Los maestros no encuentran un sistema de quejas que sea confiable, un sistema de atención, de resolución de sus problemáticas. Las plazas se siguen distribuyendo de forma opaca en los estados. Entonces, esta promesa que se hace con el cambio de reforma de va a ser tu mérito lo que cuente, no tus alianzas sindicales, no si eres, a cuántas marchas vas, que es lo que sucedía, sino realmente cómo te esfuerzas, realmente que se consideren otros elementos justos para quien sea director, quien ingrese al sistema, etcétera. A la hora de repartir las plazas seguimos encontrando opacidad. ¿Qué sucede con esto? Te sientes defraudado como maestro. Tú acudes a la evaluación voluntariamente, otros fueron quizá obligados, pero muchísimos maestros acudieron a su evaluación. ¿Qué sucede? Que se sienten defraudados si ahorita empieza a haber titubeo de las autoridades. Volvemos a la falla, no saberla comunicar y una implementación defectuosa. Es algo que nos duele mucho porque los maestros son los primeros que lo están sintiendo, pero volvamos al punto de ¿por quién se está haciendo esto? Por los niños. Porque, a ver, nada más antes de entrar al tema de los niños, son maestros que lo quieren hacer bien y los que lo quieren hacer bien los terminan fregando. Los estamos dejando fuera. Hablábamos de por qué Segov entonces está recibiendo a la gente, los ha recibido durante años, fue el modus operandi que la sociedad civil hemos exigido, a ver, transparéntame qué se está acordando, están platicando porque ahí. no podemos ir en contra de la ley, no se puede abrogar la ley que pasó por un proceso legal totalmente avalado y que está en la Constitución. Contra eso no podemos ir, contra la implementación adelante, y Estado estás obligado a escuchar a los maestros, cosa que no han hecho, de cuáles son las fallas de esa implementación. ¿Cuáles son las fallas de esa evaluación? ¿Para qué? Para perfeccionar los instrumentos, perfeccionar los procesos y depurar las instituciones. Si sigue habiendo acuerdos corporativos, políticos, entre sindicatos y gobiernos locales, rómpelos, atiéndelos, haz justicia en ellos. Pero no dejes solo a los maestros porque son con quienes te tienes que apoyar. Y a los otros que se quedan solos, los niños. O sea, nadie ve por ellos en este debate que donde deberían de ser el tema central, el tema medular. Es tristísimo y doloroso. Justo a propósito de este tema, el día de ayer nos presentamos sociedad civil, Mexicanos Primero y más de 60 organizaciones, formando un frente en la defensa del derecho de las niñas y niños a su derecho a aprender. ¿Por qué es necesario esto? Porque el niño es el que se ha quedado fuera de todo este debate. Claro. El niño no tiene opción cuando el maestro decide marchar. Súper válido el derecho a la expresión, a la manifestación, a la asociación. Son derechos consagrados por la Constitución, pero ningún derecho de los adultos está por encima de los niños. Sí a la manifestación cuando sea fuera del horario de clases, pero no cuando se les deja sin clase a los niños. Claro. Estamos por cumplir un mes que los niños están sin clase en Oaxaca, en muchísimas escuelas, igual que en Chiapas, igual que en Guerrero. Escuelas que están ya en abandono por esto mismo. No podemos permitir que los niños sigan sufriendo, porque son quienes lo están sufriendo, vamos. Las pruebas internacionales no mienten, 7 de 10 niños mexicanos no comprenden lo que leen, más de 4 de 5 reprueban en matemáticas, en pensamiento lógico matemático, lo mismo en ciencias, las escuelas están en abandono, hay muchísimas sin electricidad, sin baños dignos, la cuarta parte de las escuelas no tienen un baño digno, tantas cosas por atender y tanto que hacer, y todo tenemos que hacerlo pensando en los niños. Y no se piensa en ellos porque el niño no vota, porque el niño no te suma, pero son ellos quienes son ya el presente y futuro de nuestro país. Entonces, por ello nos debemos, por ellos hay muchos maestros que a pesar de lo político, a pesar de la administración actual, a pesar de los sindicatos, se desviven por ellos y ahí están, de frente. A pesar de las amenazas de que si siguen yendo los van a rapar, si siguen yendo los van a amedrentar, ellos siguen al frente y por ellos nos debemos. Por ellos formamos este frente, por ellos seguiremos luchando, porque en el resguardo de la educación de los niños y su derecho a aprender, que es hacer quienes quieran ser, tenemos que estar todos coordinados. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguimos ahí en Mexicanos Primero. ¿Tienes Twitter, tienes Facebook? ¿Dónde podemos encontrar? Claro que sí, en la cuenta de Mexicanos Primero es Mexicanos 1O y mi Twitter personal, Alex-ORDNZ. Muchísimas gracias, Alejandro. Cuídate mucho y estamos aquí en Punto Cero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted que nos honra con su preferencia. Nos escuchamos y nos vemos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye, descanse, pásela bien.